Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor dirigió la palabra a Elías el tesbita. Anda, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Mira, está en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión. Dile, así dice el Señor, ¿has asesinado y encima robas? Por eso, así dice el Señor, en el mismo sitio donde los perros han lamido la sangre de Nabot, a ti también los perros te lamerán la sangre. Ahab dijo a Elías, ¿con qué me has sorprendido, enemigo mío? Y Elías repuso, te he sorprendido por haberte vendido, haciendo lo que el Señor reprueba. Aquí estoy para castigarte. Te dejaré sin descendencia, te exterminaré todo israelita varón, esclavo o libre. Haré con tu casa como con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y la de Basa, hijo de Ahías, porque me has irritado y has hecho pecar a Israel. También he hablado al Señor contra Jezabel. Los perros la devorarán en el campo de Jezreel. A los de Ahab que mueran en poblado, los devorarán los perros, y a los que mueran en descampado los devorarán las aves del cielo. Y es que no hubo otro que vendiera como Ahab para hacer lo que el Señor reprueba, empujado por su mujer Jezabel. Procedió de manera abominable, siguiendo a los ídolos, igual que hacían los amorreos, a quienes el Señor había expulsado ante los israelitas. En cuanto Ahab oyó aquellas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió un sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba
taciturno. El Señor dirigió la palabra a Elías, el tesbita. ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no lo castigaré mientras viva. Castigaré a su familia en tiempo de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometid la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, 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 aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Angelica dicta adelante nuestra dicta. Queridos hermanos, seguimos con las mismas dos lecturas de ayer, solo que con un pequeño avance. Recuerdan ustedes, tenemos en la primera lectura a Ahab que arrebata de una manera violenta la viña de Nabot, aquí muy cerca en el valle de Jezreel. Y tenemos a Cristo en el Evangelio que nos dice que amemos a los enemigos. Hay tres elementos de ayer que retomo porque están reforzados hoy. El primero, muy importante, es que dice Cristo que si amamos a los enemigos y rezamos por los que nos persiguen, seremos hijos del Padre. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Y ayer dijimos dos cosas que tienen que ver con esta expresión de Jesús. La primera cosa que dijimos y que quiero reforzar, porque me parece muy importante, es que Jesús nunca olvidó que era hijo de su Padre y que el amor de su Padre y la identidad que esto le da a Jesús es más fuerte que todos los insultos que Jesús recibió en la cruz. Eso es lo primero. Y por eso, en la medida en que nosotros, como Jesús, tenemos bien afianzada nuestra experiencia
de la paternidad divina sobre nosotros, seremos más fuertes, más pacientes y más serenos para poder manejar las ofensas y agravios recibidos. Y el segundo aspecto que decíamos es que no es que Jesús nos invite a no defender los derechos humanos, no, Él nos invita en otros pasajes a que defendamos los derechos humanos, propios y de los más débiles. Pero sí nos invita a que veamos las cosas como las ve Él, es decir, a no reaccionar de modo humano desde la ira, desde la ofensa recibida, sino como el Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda lluvia sobre justos e injustos, es decir, ver las cosas desde arriba, ver las cosas como Él las ve, con una finalidad que decíamos ayer muy importante, de no seguir perpetrando el mal, sino más bien de reaccionar de tal forma que pongamos un límite al mal a través del bien, a través de la misericordia, a través del perdón, a través de la comprensión, de la paciencia, como Dios lo hace. Esos son elementos retomados de ayer y reforzados por la palabra de Cristo hoy. Pero hay un par de elementos que se añaden hoy. El primero es que Ahaz recibió la justicia divina porque el Señor le mandó al profeta Elías. Estoy buscando la lectura, ya la encontré. Recibió al profeta Elías, el Señor dirigió la palabra a Elías y le dijo: anda, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, y dile esto en mi nombre. Y Ahab recibe su merecido, o sea, verdaderamente Dios hace justicia. Entonces, este es un motivo muy importante para que nosotros no pretendamos hacer una justicia que no nos corresponde hacer, porque queriendo hacer justicia podemos generar nuevos males. Esa paciencia, ese poner la otra mejilla que Jesús nos invitaba ayer, ese ver las cosas desde Dios y saber perdonar y ser pacientes, tiene que ver también con la certeza no solo de que el amor de Dios como Padre mío es más fuerte que el mal recibido, sino que también tiene que ver con la certeza de que mi Padre, por lo tanto, tomará cartas en el asunto, porque a Él sí le corresponde, a mí no. Él es el que juzga y Él es el que hace justicia, no yo. Pero sé que lo hará en las formas y modos debidos. Dice el Papa Benedicto en la encíclica Spe Salvi sobre la esperanza una cosa muy bonita. Dice que los cristianos occidentales, o sea, Europa, América, estamos muy acostumbrados a ver el juicio final como un momento en el que nosotros vamos a ser juzgados, y esto es verdad. Pero dice que los cristianos orientales, es decir, de Medio Oriente, Grecia, Rusia y por acá, y los egipcios y los cristianos de las iglesias más antiguas de estas zonas de Oriente, ellos ven el juicio final no tanto como un momento en que vamos a ser juzgados, sino un momento en el que Dios hará justicia a todos. Por lo tanto, no solamente me juzgará por lo que yo he hecho mal, sino que también me hará justicia por las injusticias que yo he recibido. Y esto es muy bonito, porque esto tiene que ver con las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es el momento en el que el Señor obrará a nuestro favor. Y esta certeza y esta confianza y esperanza nos ayuda a ser fuertes y pacientes. Pero el Señor insiste en el motivo fundamental, y el motivo fundamental es el amor al prójimo, incluso al enemigo, el ver al prójimo como Dios lo ve. Se está equivocando, me está haciendo daño, está haciendo daño a otros, pero es también él, también ella, un hijo amado de Dios, y Dios sufre por el comportamiento de ese hermano, de esa hermana. Y si yo estoy conectado con Dios, entonces yo también sufriré por el comportamiento, y lo que más anhelaré en mi corazón es que esa persona cambie de actitud por su propio bien, no solo para que me hagan justicia a mí. Ese es el primer elemento, la intervención divina.
en la justicia. Y el segundo elemento que quiero yo aquí resaltar es analizar los personajes. Resulta que Ahaz era un hombre realmente débil, porque primero lo vemos, era el rey, pero un hombre débil, pero era bueno de corazón, pero era muy débil, porque lo vemos primero llorando en el evangelio de ayer, lo vemos cabizbajo, triste, porque no le vendieron la viña, háganme el favor, no le vendieron la viña y entonces se pone triste como un niño caprichoso que no le dieron su caramelo, pero era noble, no piensa con maldad, ¿cómo me voy a hacer de esa viña? Es influido por su mujer, en la que se ve mucha maldad, que él después comete el crimen que comete. Pero en el momento en que se da cuenta del crimen y cuando va Elías, lectura de hoy, y le reclama de parte de Dios lo que hizo, él inmediatamente reconoce, porque es un hombre noble, un poco tonto, ¿no? Digo, con todo respeto, porque pues digo, se dejó influir de manera tan fácil para hacer una cosa tan grave que él no quería hacer. Él no quería hacer esto y lo hizo, influido por otra persona, por su mujer. Cuando se da cuenta de la gravedad de lo que hizo, empieza a hacer penitencia. Y esto es muy noble. En esto sí era fuerte Ahaz, en su honestidad. Un poco como el rey David, que cometió un crimen gravísimo también, pero inmediatamente reconoció con humildad. Y esto es algo que hay que subrayarlo. Como también nosotros, como cuando nos equivocamos, no mantenernos arriba del burro, saber bajarse del burro y reconocer que me equivoqué. Y reconocer con nobleza, como la muestra Ahaz, que hice algo muy grave o que hice algo que no debí de haber hecho. Y eso es lo que le otorga a él el indulto, no a su familia. ¿Por qué no a su familia? Pues no sé, habrá que preguntarle a Dios, quizá por culpa de su mujer. Pero dice que castigará a su familia en tiempo de su hijo, pero a él no lo castigaré mientras viva, por haberse humillado ante mí. Entonces tenemos en él un corazón noble que hay que aprender, pero tenemos algo de él de lo que no hay que aprender, y es la facilidad con la que se deja influenciar, sobre todo para algo tan grave. Y tenemos el otro personaje, que es precisamente su mujer, malvada, verdaderamente malvada. Esa en ningún momento se puso triste ni se decepcionó, esa inmediatamente empezó a maquinar en su cabeza cómo hacerse de esa viña sin importarle la vida de Nabot, la familia de Nabot, ningún principio ético o moral y ningún temor de Dios. Una mente verdaderamente malévola. No le importó Dios, no le importó nada. No le importó enredar a su marido en un acto criminal. Y de ella no se habla nada del arrepentimiento. A esto es a lo que hay que tenerle miedo. No hay que tener miedo a ser tontos, hay que tener miedo a ser malos, porque el corazón malvado está lleno de oscuridad y eso sí es muy grave. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor que nos dé la nobleza de Ahaz, pero que nos dé la inteligencia de su mujer, ¿verdad? Nada más que con el corazón de Ahaz, para poder calcular fríamente las cosas, pero con un buen corazón, para que utilicemos esa inteligencia para hacer el bien y no para hacer el mal. Y que nos conceda también, como nos pide Jesucristo, saber ver al prójimo que se equivoca, incluso el que me ofende, como hijo amado de Dios, y nunca permitir que el mal recibido sea mayor que mi experiencia del amor de Dios, que es lo que me mantiene firme ante la adversidad y capaz, lo que me mantiene capaz de perdonar y de comprender al prójimo que se equivoca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, Señor, este pan y este vino, el
fruto de dones que nos diste tú. Acepta también el dolor y el cansancio que nuestra pobreza presenta en tu altar. Bendito, bendito, bendito sea Señor. Bendito, bendito, Padre de bondad. Acepta, Señor, la tristeza y el gozo, los actos de amor y la humilde oración. Convierte, Señor, con tu Espíritu Santo los dones en prenda de la salvación. Bendito, bendito, bendito sea Señor. Bendito, bendito, Padre de bondad. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, deber nuestro y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo, el patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Puede ser que los vientos arrecien, puede ser que la orilla
se aleje una vez más. Puede ser que las olas me cubran y sienta que el barco se hunde, pero aquí en la tempestad junto a mí tú vas, y aunque duermas no voy a naufragar. Confío en ti, tú sabes cuándo y cómo actuar. Tú podrás calmar el mar y las olas te obedecerán. Confío en ti, tú eres la seguridad que no defraudará jamás, al que siempre estás junto a mí. Confío en ti. Puede ser que parezca imposible, puede ser que me sienta incapaz de continuar, puede ser que te escuche llamarme para caminar sobre el agua. Solo a ti quiero mirar, tú me puedes levantar, de tu mano es posible caminar. Confío en ti, tú sabes cuándo y cómo actuar. Tú podrás calmar el mar y las olas te obedecerán. Confío en ti, tú eres la seguridad en que no defraudará jamás. Sé que siempre estás junto a mí. Confío en ti.
Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí. Cúbreme con tu manto lleno de amor.